3 es el webinar sobre salud y bienestar. Para ello tendremos unos invitados muy especiales, pero antes de que ellos mismos se presenten como es costumbre acá, yo les quiero pedir el favor a Jessica que, pues, Jessy, puedes compartir las imágenes de los otros eventos que vamos a tener. Si quieres, pasamos al siguiente. Esta es la invitación también para que se conecten al día de mañana. Seguimos con esta invitación del webinar sobre hambre cero, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades. Aquí vamos a tener a Diana Larcón desde México, coordinadora general de asuntos de seguimiento a la Agenda 2030 del gobierno de la Ciudad de México, a Olga Lucía Romero, ella es directora de seguimiento y evaluación de políticas públicas del DNP y líder de la Comisión de ODS Colombia, y a Natalia Garay, profesional senior e integrante de la unidad coordinadora de Medellín. ¿Cómo vamos? Y es quien lidera aquí en Medellín el tema de ODS. Y bueno, mañana también en la tarde tendremos el último de los webinars de este ciclo, con el que cerraremos este ciclo muy especial, y es el webinar de alianzas. Ustedes saben que este es el último de los objetivos de desarrollo sostenible y es tal vez el factor más diferenciador respecto a la Agenda 2000, que fueron los objetivos del milenio. Especialmente este ODS de alianzas le da un componente muy especial a esta apuesta 2030. Entonces, para ello, vamos a hablar con Florencia Iribarne, directora ejecutiva de la Fundación América Solidaria, nos va a acompañar desde Argentina. También lo va a hacer Javier Suransky, coordinador del área de gobernanza para el desarrollo sostenible del CPI. Y por último va a estar el señor Salvador Villaseñor, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio de Zapopan de México. Ese será a las 5 de la tarde. El otro que les mencioné es a las 11 de la mañana. Listo, estas son horas Bogotá, Colombia. Sin más, entonces, pues también hacerles una última invitación para que estén muy atentos a toda la programación de la Semana de la Innovación, que es mucho más que estos eventos. Obviamente a sus correos les debe estar llegando esta programación. Así que está muy nutrida la agenda para que se puedan agendar y acompañarnos en los diferentes talleres, actividades, cursos, eventos y demás. Así que, sin más, profesora Marcela, yo no la quiero presentar a usted porque acá los protocolos son un poco diferentes, aunque seguramente muchas personas lo conocen. Sí les pedimos el favor que si alguien tiene los micrófonos prendidos, revisen para que los apaguemos, por favor, y solo dejemos a los moderadores en esta parte. Entonces, profesora Marcela, si quiere usted se presenta y la dejo con sus invitados que son invitados de lujo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Sebastián. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio, una reflexión, un espacio de amigos, expertos, conversando acerca de un tema tan estratégico como el impacto que tiene la COVID-19 frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Mi nombre es Marcela Garcés, directora de Relaciones Internacionales, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, médica salubrista. Hoy tengo el placer de estar acompañada por líderes académicos que han venido trabajando en los últimos tiempos, adelantando y liderando unas iniciativas bastante significativas e innovadoras de frente a la actual pandemia. Nos acompaña entonces hoy el doctor Ricardo Velasco Vélez, director de la Escuela de Microbiología, magíster en Ciencias Ambientales, microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia. El doctor Francisco Gutiérrez Betancourt, quien es director del Instituto Universitario de Educación Física, es magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín, especialista en Administración Deportiva, Mercadeo del Deporte, especialista en asesoría y consultoría de organizaciones y licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia. Nos acompaña también el doctor Pedro Amariles Muñoz, químico farmacéutico y especialista de atención farmacéutica de la Universidad de Antioquia, magíster en farmacia clínica y en farmacoterapia de la Universidad Andina, por estar en este espacio. Como todos sabemos, desde la academia, en las últimas décadas se han generado grandes aportes en pro a esa reducción de brechas y a ese bienestar que esperamos de nuestras comunidades. Particularmente, hoy nos vamos a centrar en el objetivo número 3, objetivo de desarrollo sostenible número 3,
creemos que es importante tener esta reflexión y sobre todo tener una visión desde la academia, entendiendo cuáles son esos desafíos que tenemos actualmente y cuál es ese horizonte en el cual tendríamos que encaminar nuestros futuros esfuerzos. Si bien en las últimas décadas se han alcanzado grandes logros en términos de la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y demás, esta actual pandemia nos pone en un desafío completamente inesperado. Pero si bien son tiempos de altísima contingencia, creo que también es un momento que nos trae grandes oportunidades para innovar y para poder trabajar colectivamente en pro al bienestar y la salud de nuestros pueblos, no solo colombianos, latinoamericanos y por supuesto en el entorno global. Entonces, me gustaría comenzar con la primera pregunta para todos nuestros invitados. Si partiendo de una concepción holística de la salud, porque entendemos que salud no es solo tener un cuerpo sano, sino contar con una armonía entre mente, cuerpo, espíritu y por supuesto en el relacionamiento con nuestro entorno. Me gustaría comenzar consultando cómo ustedes creen que la actual pandemia afecta e impacta el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 3 de bienestar y salud. Esta pregunta me gustaría direccionarla inicialmente al doctor Ricardo Velasco. Bien pueda, profesor. Profesor Ricardo Velasco. Bueno, de pronto el profe tuvo algún problema en la conexión, entonces podríamos arrancar con el profesor Juan Francisco Gutiérrez. Bueno, doctora Marcela, muy buenas tardes, un saludo muy especial a ti, a Pedro, a Ricardo y a todos los compañeros que hoy asisten a este maravilloso evento. Yo quisiera, pues, primero empezar por reforzar el concepto que tú de entrada has presentado, y es el concepto de bienestar justamente, o sea, que va más allá de un tema de la condición física o mental en un momento determinado que, digamos, fue un concepto que no ha sido modificado desde 1948 hacia acá. Pero hoy en día realmente tendríamos que contemplar que el concepto de bienestar involucra lo que podría ser la capacidad de realizarse en el propio potencial personal y responder de forma positiva a los problemas que se tienen en el ambiente, en el entorno. Y en ese sentido, pues, digamos, lo que estamos viviendo hoy, si bien es cierto que ese objetivo 3 de desarrollo sostenible que promueve mejorar la salud y bienestar a nivel mundial, es el primer frente lógico al que la pandemia ha herido de gravedad, por decirlo de alguna manera. A la interrupción de diferentes revisiones e intervenciones debido a la sobrecarga de los sistemas de salud, también se le ha añadido el hecho de que hay personas que de alguna manera no pueden o temen por miedo al contagio asistir a los diferentes centros de asistencia sanitaria para atender problemas que si hubiesen podido resolver en otras condiciones antes de la crisis, lo que en palabras de la Organización Mundial de la Salud podría conllevar realmente a consecuencias potencialmente fatales. A esto se suma también lo que ha sucedido con los temas de mitigación de los procesos de vacunación en el mundo. Y no podemos descartar que en este objetivo vendrá una segunda pandemia que tiene que ver con los efectos de las enfermedades no transmisibles por el impacto que se genera también por los temas de enfermedades no transmisibles en términos de lo que ha contribuido la pandemia a la falta de actividad física y a otro tipo de circunstancias que hoy agobian a nuestra población. Entonces, se viene digamos, un impacto negativo, si bien es cierto que los gobiernos han hecho un mayor dispositivo en recursos de salud, pues seguramente los esfuerzos van a tener que, digamos, proyectarse también en términos
de lo que hemos retrocedido en estos 8 meses. Se dice que podríamos haber tenido una afectación de unos 25 años atrás en términos de la prevención. Yo dejaría ahí esta primera intervención, doctora Marcela. Muy bien, profesor Juan Francisco, muchas gracias. El profesor José Ricardo está conectado, así que seguimos con el director Ricardo. Bien pueda, director. No, buenas tardes, me complace mucho participar de este espacio, así que muchas gracias a la Universidad y a las demás instituciones que han sumado esfuerzos para organizar la Semana de la Innovación. Yo no soy un experto en sostenibilidad, pero debo confesar pues, que el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, aunado al de la salud y el bienestar, me apasiona bastante y pues, en la lógica de la innovación, de identificar los nuevos retos, de compartir y aplicar conocimiento, pues me resulta muy interesante poder participar de este espacio. Creo que las relaciones entre salud y bienestar, entendido entre los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo de la COVID-19 en lo que va de estos meses, depende de la noción que tengamos de salud, ¿cierto? Como ocurre con otros asuntos complejos, pues no existe una única definición para salud, existen múltiples conceptos y elegir un concepto u otro básicamente depende de las circunstancias sociales, del momento científico, tecnológico, cultural en el cual se habla. Para la Organización Mundial de la Salud, que tiene un concepto desde 1948, que cuando entró en vigor, pues desde ese entonces se ha mantenido sin modificaciones. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo de la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, una noción de salud que es posiblemente la que más me gusta, la de George Canguilhem, dice que la salud es el margen de tolerancia o seguridad que cada uno de nosotros posee para enfrentar y superar las infidelidades del medio. Con infidelidades él se refiere a restricciones. Dice también Canguilhem que la salud no es solo la vida en el silencio de los órganos, es también la vida en la discreción de las relaciones sociales. ¿Y por qué me detengo en esta noción antes de responder? Es porque acá resulta clave no solo el enfoque biológico y clínico del anatomopatológico tradicional, sino que busca trascenderlo sin abandonarlo e incluye determinantes sociales. Esos determinantes comprenden una dimensión que es clave en la salud y que ha cobrado un protagonismo todavía mayor de cara a la COVID-19. Sobre esos determinantes dicen médicos expertos, infectólogos, que la aceleración de los contagios depende del comportamiento social y no de la dinámica viral. Si el comportamiento social es adecuado y se cumplen las normas que ya todos conocemos, pues se podrá disminuir luego el riesgo de contagios. Es decir, dependemos de nosotros mismos, no necesariamente del comportamiento del virus. Dicen también que las enfermedades infecciosas no tienen fronteras y dependen del comportamiento humano más que de las características biológicas del agente infeccioso. Con esto, básicamente lo que quiero señalar es que si bien la pandemia de la COVID está teniendo un efecto devastador en la salud comunitaria a nivel mundial, y ese es lo que pudiéramos resumir el impacto sobre el objetivo 3, el de salud y bienestar, pues debemos combatir esa crisis global con sentido de unidad y solidaridad, ¿cierto? Ya tendremos pues también como oportunidad de detenernos en el tema en las siguientes preguntas. Sería eso, directora Marcela. Muchas gracias, director Ricardo. Y ahorita quisiéramos escuchar desde la perspectiva de este campo de la farmacología. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Pedro Amariles? Bueno, primero de todo un saludo muy afectuoso a los compañeros de este evento, profesor Francisco, el profesor Ricardo, profesora Marcela, y a todas las personas que han sacado este espacio para escuchar unas reflexiones, que yo creo que es eso, una perspectiva de temas que son de mucho fondo y seguramente en un evento más en clave, pues seguramente podríamos profundizar. A mí me gustaría primero anunciar que yo tengo unos planteamientos que obviamente pueden tener cierta perspectiva como
orientaciones y de pronto políticas que creo que es importante pues declarar. Además de lo que han dicho, que es obviamente desde la perspectiva de la salud, que también comparto. Me gustaría decir primero que la salud es un bien individual y colectivo y que es un derecho fundamental y tal vez más importante, es un indicador de los progresos globales en clave del desarrollo sostenible. En esencia, creemos que todo ser humano, independiente pues de sus condiciones, tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y esto es muy importante. Ahí tiene una connotación y es que cada persona puede tener una connotación diferente, un nivel distinto de salud dependiendo de las condiciones y eso tiene pues obviamente explicaciones también desde el punto de vista de la fisiología. Y lo que quiero tal vez resaltar además de esto es que la salud es un requisito previo y es un indicador y un resultado de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, ambiental, económico y social. Por ello, este concepto requiere de la implementación de medidas necesarias para garantizar este derecho a todas las personas. De ahí la importancia que amerita este tipo de planteamientos, de que existe obviamente una obligación como personas, pero también una obligación de los estados de garantizar condiciones que permitan realmente el disfrute de este derecho. Y ahí hay mucho por hacer, seguramente, no solamente por la pandemia, sino en general, por lograr pues estas metas que apuntan a que todos lleguemos al mismo punto, a que todos tengamos ese cumplimiento de ese deseo de estar muy bien, tanto mental, física, psicológica y socialmente. Digamos que, como ya lo han destacado, pues realmente han existido progresos muy interesantes en términos de enfermedades infecciosas, VIH-Sida, la tuberculosis, la malaria, también en todo el tema de indicadores de mucho fondo, como son obviamente la mortalidad materno-infantil, que tienen que ver precisamente con esas apuestas que se han dado en otros momentos y que han impactado notoriamente pues estos procesos. Yo creo que en esencia los objetivos de desarrollo sostenible son una gran oportunidad para todos los que buscan mejorar la salud de todos los habitantes en todos los territorios del mundo. Y yo creo que este también es otro elemento importante a destacar, que obviamente es salud y bienestar para todos en todos los territorios del mundo, porque ese es otro de los aspectos grandes que hay que trabajar, no solamente en el contexto de un país como el nuestro, sino en general a nivel global, por esas grandes diferencias que existen y que seguramente la pandemia afectará mucho más o aumentará mucho más esas diferencias en términos de lo que son las condiciones para estar bien, como se establece o como requiere ese derecho fundamental de la salud. En esencia, eso me gustaría pues como resaltar, no solamente el concepto como tal de salud que todos conocemos, sino que ponerlo en clave de que es un derecho fundamental y que obviamente como derecho requiere que los estados asuman la responsabilidad de buscar las condiciones y que eso es lo que se ha buscado con estos, digamos, declaraciones de objetivos de desarrollo sostenible, en esencia de que esa salud al final termina siendo un resultado de todos esos procesos, y un indicador de cuánto realmente del grado de desarrollo que puede tener un país o una región específica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro. Retomando un poco las palabras que nos comparte el profesor Francisco inicialmente, en las que nos comenta que es probable anticipar un empeoramiento, pues una crisis posterior a esta pandemia, sobre todo en términos de las enfermedades crónicas, debido, por ejemplo, al sedentarismo, a problemas alimentarios y demás. Si bien entendemos que es probable que esto suceda, qué rico poder pensar de pronto en esos aspectos positivos que podrían surgir, entendiendo y anticipando que hoy en día nuestra sociedad puede ser más consciente de su bienestar y salud de lo que era antes y que de alguna manera eso podría pensarse en un aspecto positivo que trae la actual pandemia. ¿De qué manera, profesor Francisco, a pesar de este desafiante escenario, creería usted que esta pandemia puede impactar sobre todo los hábitos cotidianos que de alguna manera podrían contribuir al bienestar de los individuos y por sí de las comunidades?
Bueno, yo quisiera que no perdiéramos de vista y que no mirásemos los objetivos de desarrollo sostenible como un asunto de encadenamiento lineal. O sea, primero va el objetivo de desarrollo 1, luego el 2, hasta llegar al 17. No, yo creo que aquí hay un tema cíclico, pero también un tema de enlazamiento de unos objetivos con otros y cómo unos objetivos influyen en otros. ¿Cierto? Yo creo que la peor afectación que hemos visto nosotros, y particularmente en América Latina, es el tema de ese objetivo que está propuesto en el objetivo 10, que es el tema de la reducción de las desigualdades. O sea, esta crisis nos ha mostrado cuán inequitativos somos en nuestros países, cuán inequitativos somos en nuestras regiones. O sea, no estamos siendo lo suficientemente solidarios en términos de políticas públicas tampoco para entrar a atender lo que se está presentando con diferencia en los territorios. O sea, no es lo mismo medir las capacidades que tienen nuestras grandes ciudades. Voy a poner el caso en nuestro país, en Medellín, Bogotá, comparado, por ejemplo, con un municipio pequeño como La Hormiga en Putumayo o Nazaret en la Alta Guajira. O sea, ya lo hemos visto con las capacidades de camas y demás, lo que realmente hace que eso, por lo menos a mí, me llena de pesimismo en alguna forma, por las formas también de decisión de los gobiernos a la hora de implementar políticas públicas. Pero indudablemente yo creo que hay unos objetivos que se están moviendo de manera positiva, que lo hemos visto con, digamos, como es el tema de la vida submarina, la producción y el consumo responsable. Esta pandemia ha hecho que tengamos que consumir casi que estrictamente lo necesario. Nos tenemos algunas limitaciones, por lo menos a nosotros en nuestras familias nos ha permitido tener otra conciencia frente al tema de las compras. Indudablemente el tema del asunto climático, yo creo que a todos los ciudadanos del mundo esto nos ha permitido hacer una puesta en común también de cuánto daño le hemos hecho a nuestro planeta y de pronto tener una mayor conciencia social. Pero sin duda, en los temas de la salud, yo creo que hoy hay otra mirada de parte de los gobiernos para que la salud tenga que ser un motor del desarrollo. Eh, yo creo que ahí hay preocupaciones en términos de la disposición de las vacunas, en las formas en que se van a entregar, las formas equitativas o inequitativas que podrán implementar los gobiernos para que de alguna manera esto que se va a constituir en un derecho de los ciudadanos, pues pueda atenderse y mirarse de otra manera. Yo dejaría hasta allí. Muchas gracias, profesor Francisco. Y retomando un poco las palabras y las posturas expresadas por el profesor Pedro, que nos invita a recordar esa concepción de la salud como derecho fundamental. A mí me gustaría preguntarle qué oportunidades desde lo positivo ve usted en términos del activismo que pueden tener las instituciones de educación superior impactando las políticas públicas actuales de cara a la actual pandemia. ¿Cree usted, se siente usted optimista y cree que nosotros desde la universidad podamos tener un rol mucho más activo y productivo para poder tal vez a través de la universidad elevar la voz de tantas comunidades que todavía no tienen elevada su voz y por las cuales hay que respaldar en la defensa por sus derechos? Bueno, muchas gracias por esa pregunta que yo creo que es bastante provocadora. Y obviamente, pues como universitario, yo, profesor universitario, tengo que decir que la universidad como institución pública tiene, yo creo que tiene esa obligación de seguir mostrando cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que la universidad da un ejemplo claro de esa acción en estos momentos. Creo pues que no voy a entrar pues a hacer yo creo que un balance, porque creo que eso pues se ha hecho en otros espacios, pero obviamente la universidad creo que tiene ese deber de no solamente de hacer el llamado, sino de aprender, seguir aprendiendo ese relacionamiento con los diferentes sectores
y creo que obviamente a través de lo que sabe hacer, que es la investigación, la docencia y la extensión, especialmente en el tema de la investigación, como recientemente lo establecieron también ese informe pues, de Sabio relacionado con el foco de salud, la necesidad de favorecer todo el tema de investigación en este campo. Y creo que la universidad pública en general, especialmente nuestra institución, ha dado muestras claras de cómo se deben hacer las cosas con los escasos o con los recursos limitados, cómo se puede lograr tener un efecto bien interesante en una situación tan compleja como la que vimos. Porque creo que desde esa perspectiva positiva que se reitere, que siempre hay que tenerla, hay que también reconocer que desde el punto de vista un poco más pragmático, todavía no tenemos, yo creo que una dimensión del efecto real que va a tener este problema de salud. Creo que la magnitud y la gravedad de los efectos todavía necesitarán generar más información, conocer un poco más, pero lo cierto es que esto es un problema que ha centrado todos los esfuerzos y obviamente, como lo dice el profesor Francisco, pues ha hecho que de cierta forma se desatiendan otros problemas de salud muy importantes, que espero pues tener la posibilidad de hacer alguna alusión desde la perspectiva y sí muy desde lo que trabajamos en promoción y prevención, desde el punto de vista especialmente de las enfermedades crónicas no transmisibles, de la importancia que tiene pues volver a centrar, porque también son una amenaza muy importante para la existencia humana, y creo que hay evidencias pues de cierta desatención y especialmente con también de medidas preventivas tan importantes como la vacunación. Terminando, creo que obviamente la universidad, entendiendo la universidad como todos sus grupos de interés, tanto internos como externos, con ese relacionamiento tenemos la obligación de seguir buscando y mostrando opciones que permitan, en cierta forma, contrarrestar el efecto nocivo que ha tenido esta situación por la cual atraviesa pues, el país y en general el mundo. Muchas gracias, profesor Pedro. Retomando también las palabras del director Ricardo, él hablaba de determinantes sociales de la salud y de esa importancia a tenerlos en cuenta, pues si pensamos en bienestar de una manera amplia y holística. Nos hemos dado cuenta que la microbiología actualmente ha tenido un resplandor importante y particularmente nuestra escuela de microbiología de la Universidad de Antioquia en todo su liderazgo en torno al diagnóstico de la COVID-19. Me gustaría saber desde esa perspectiva, profesor Ricardo, si a pesar de todos los desafíos y los efectos nefastos que esta pandemia ha traído, usted como microbiólogo y como director de la escuela, ¿qué oportunidades en positivo ve con la actual pandemia y sobre todo qué aspectos usted puede rescatar que quisiera fortalecer en ese proceso de formación de sus estudiantes de pregrado y posgrado? Porque sabemos que, por supuesto, también los estudiantes tienen talentos innatos que pueden aportar a la transformación social. ¿Cómo usted visualiza entonces este momento importante de la microbiología, particularmente de la Escuela de Microbiología, de cara a la actual pandemia desde lo positivo? Directora Marcela y todos, pues digamos que en términos generales las instituciones de educación superior en el país hemos visto la oportunidad de enfocar esfuerzos para ponerlos al servicio del sistema de salud en Colombia, ¿cierto? Acciones concretas, pues como universidad hemos dispuesto fondos de solidaridad para apoyo a la comunidad universitaria afectada, se han diseñado y producido ventiladores mecánicos, un asunto clave para la atención a pacientes con complicaciones severas, se han desarrollado geles, trajes de protección, algunas universidades en el país ofrecieron su infraestructura universitaria para adecuar camas hospitalarias que permitieran pues como alivianar la atención de los pacientes durante la contingencia. Hemos desarrollado proyectos y documentos científicos muchas veces de manera interinstitucional para aportar al análisis colectivo de cómo enfrentar la pandemia, que es un asunto que nos compete a todos, ¿cierto? Entonces, digamos que el papel activo por parte de las universidades colombianas ha mostrado pues como esa enorme capacidad que tenemos, no solo como reservorio de conocimiento, sino para participar en otras etapas de la gestión del conocimiento, como la transferencia y la aplicación.
En esa misma senda, la Escuela de Microbiología pues ha hecho diferentes cosas. Por ejemplo, lidera la puesta en marcha de una red departamental de laboratorios para el diagnóstico temprano de COVID, que va a dejar una capacidad instalada para cualquier enfermedad infecciosa que pueda ser identificada a través de laboratorios con nivel de bioseguridad 2. Ha dispuesto fondos de investigación para el tema. Los investigadores de la dependencia pues han liderado proyectos en relación con la pandemia. Ya ustedes lo saben a través de medios institucionales y del país. Se explora, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo método de detección como el de Protocolo Colombia. Hemos evaluado el plasma como alternativa terapéutica para evitar complicaciones graves en los pacientes, por mencionar algunos casos. En el caso, por ejemplo, del banco de sangre, tuvimos que adoptar un plan de optimización de ese recurso de la sangre porque pues, bajó sensiblemente la posibilidad de captar unidades con la imposibilidad de hacer campañas colectivas durante varios meses por los riesgos de contagio a los que eso exponía tanto a los profesionales de la salud como a los donantes. Y pues gracias a estas estrategias logramos mantener, incluso en algunos periodos de tiempo, incrementar esa captación de unidades de sangre. Digamos que en los esfuerzos dirigidos a enfrentar la contingencia durante esta urgencia es que hemos dispuesto los recursos, pero después quedarán unas posibilidades en términos, por ejemplo, de la actualización de planes de estudios, de formación y cualificación del talento humano, de incluso de estrategias de enseñanza que no se centren solo en la presencialidad, cosas que antes pensábamos que era imposible hacerlo a distancia o con ayudas mediadas por las TIC. Ahora sabemos que en algunos casos es posible y en otros puede ser incluso mejor. Entonces yo resumiría con eso, directora Marcela, parte de los aprendizajes y las ganancias que hemos logrado con este proceso. Muchas gracias, profesor Ricardo. En algún momento el profesor Francisco hablaba de brechas e inequidades y sobre todo de toda esa falta de conciencia que aún nuestros gobiernos tienen con respecto a la salud comunitaria. Ustedes, el Instituto de Educación Física, tienen una gran presencia en el territorio y hay veces lograr cambios fundamentales. Para lograr cambios fundamentales y grandes se tiene que empezar por los pequeños cambios. Y recientemente, bajo el nuevo liderazgo del Instituto de Educación Física, se han creado una serie de experiencias innovadoras de gran impacto en las comunidades. Me gustaría que el profesor Francisco pudiera compartirnos esas buenas prácticas, brevemente contarnos esas buenas prácticas que de alguna manera han tocado a las comunidades y han invitado a las comunidades a concebir la salud desde otra perspectiva, aún en la actual pandemia y en esta actual contingencia. Eso es algo importante porque, por supuesto, si vemos, nosotros no podemos pretender cambiar nuestro sistema de salud de un momento a otro y el proceso para impactar las políticas públicas toma tiempo y mucha energía y muchos esfuerzos y muchas solidaridades, pero por algún punto tenemos que comenzar. Y yo veo que dependencias, unidades académicas como la del Instituto de Educación Física está haciendo cosas importantes. Yo creo que si nos comparte algunas buenas experiencias, será motivo de inspiración para quienes podamos estar en posiciones similares, profesor Francisco, y poder generar pequeñas transformaciones que eventualmente pueden tener algún impacto. Bueno, doctora Marcela, no, yo creo que aquí hay cosas. Lo primero es decir que uno de los sectores más afectados en la pandemia ha sido nuestro, al igual que el de la cultura, el sector del deporte, la educación física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, por todos los temas de las medidas de bioseguridad. Y yo aquí quiero decir también que una experiencia exitosa que hemos aprendido en estos días fue a trabajar interdisciplinariamente. O sea, nuestro sector del deporte ha sido un sector chauvinista que cree que todo lo puede resolver y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el tema de bioseguridad. O sea, poder trabajar de la mano con los químicos farmacéuticos, poder trabajar
de la mano con biólogos, poder trabajar de la mano con los economistas, ¿cierto? Para poder entrar a dimensionar lo que significa el sector de nosotros y la forma de intervenir. O sea, creemos que simplemente las medidas de bioseguridad y particularmente para nuestro sector se resuelven con una botella de alcohol y con un tapabocas. O sea, es de los sectores más complejos y más riesgosos para transmitir una epidemia como la que estamos viviendo. Esto entonces, o sea, en materia de bioseguridad hemos aprendido que los pisos no se pueden limpiar con los mismos, digamos, materiales o insumos con los que se limpia el cuero, con lo que se limpia una madera, en fin, eso para poner un ejemplo. Pero en el tema social que usted bien lo toca, sí hemos aprendido realmente cosas importantes. En este mismo trabajo interdisciplinar tenemos proyectos donde estamos anclados con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Educación, con la Unidad de Paz, ¿cierto? Trabajando, llevando temas de educación a las comunidades que permitan que realmente entiendan el papel dinamizador del deporte en la transformación del tejido social. Otro tema importante es el aprovechamiento como lo expresaba Ricardo ahorita, del uso de estas tecnologías para nosotros desarrollar nuevas formas de relacionarnos con el mundo. O sea, el Instituto de Educación Física hasta el año pasado tenía 5 convenios vigentes y hoy podemos decir que a través de estas plataformas y con el acompañamiento de internacionalización de la universidad nos hemos podido abrir a América Latina, nos hemos podido abrir al mundo y tener otro tipo de contactos, de fortalecer redes de conocimiento, de fortalecer grupos de investigación, de poder incorporar en el recurso local inclusive la experiencia de nuestros egresados en el exterior. O sea, nosotros no contábamos con los egresados en su dinámica y creo que lo que ha impulsado también la Dirección de Relaciones Internacionales a cada una de las unidades académicas nos ha permitido tener este tipo de experiencias. Entonces yo creo que, como lo expresaba Ricardo, en términos de una mejor apropiación curricular, también se nos avecinan nuevos cambios. O sea, nosotros vamos a tener que aprender a que de alguna manera, hoy por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna materia práctica en desarrollo, desde el punto de vista presencial, desde el punto de vista del contacto físico, pero nos ha permitido inclusive desarrollar prácticas en instituciones educativas con los maestros, o sea, tratando de implementar nuevas didácticas, nuevas pedagogías. O sea, al principio de esta pandemia nos encontramos con que teníamos docentes no solamente de la universidad, sino del ámbito escolar, que desarrollaban una clase en igualdad de condiciones de como lo hacían en el patio e intentaban hacerlo desde una plataforma. Hoy estas discusiones, entender los problemas del otro, conversar sobre los problemas y las formas de abordaje, creo que son las mayores ganancias que nos ha permitido esta pandemia. Muchas gracias, profesor Francisco. Sí, definitivamente el trabajo interdisciplinario es fundamental y hacia allá debemos trabajar. Hay un asunto muy importante también que tendría que ver con esa articulación intersectorial, o sea, cómo se articula la academia, el sector público, privado, el sector empresarial, y yo creo que ahí el profesor Pedro tiene gran experiencia. Profesor Pedro, ¿usted qué oportunidades avisora y cuáles son esas recomendaciones, esos aspectos a considerar para poder fortalecer esa alianza, por ejemplo, universidad, empresa, Estado, y cómo esa alianza de alguna manera puede impactar y abordar de la mejor manera estas consecuencias que ya está dejando la actual pandemia? Bueno, también es una excelente pregunta y de pronto uno se va muy a lo como a lo vivencial. Yo creo que es importante, y así se plantea pues en términos de inclusive de los mismos objetivos de desarrollo sostenible, la importancia de las alianzas. De hecho, pues hay autores que reconocen ese objetivo de desarrollo sostenible 17 como el más relevante, y por eso dentro de las actividades que están propuestas en esta Semana de Innovación se dedicará pues un espacio específicamente a este tema. Lo otro que es muy importante siempre en estos aspectos es el tema de la confianza.
Yo creo que el hecho de lograr confianza es con resultados y obviamente esos resultados pues tienen que darse en clave de problemas concretos que se solucionan de forma conjunta. Y creo que no hay un sector más que más necesite el tema transdisciplinario, intersectorial, que la salud. La salud tiene que ver con el transporte, tiene que ver obviamente con la agricultura, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los productos, no solamente utilizados en el proceso de atención en salud, sino también pues necesarios para que la persona esté bien, acorde con ese concepto de derecho fundamental que mencioné y que tiene que ver pues con tener las mejores condiciones para disfrutar del mayor grado posible de salud. Entonces yo creo que las recomendaciones son también lo que, y siempre se pone como ejemplo lo que se ha hecho en la ciudad de Medellín con esa gran plataforma que es el Comité Universidad Empresa Estado, con ese trabajo que tienen también los rectores de las universidades acreditadas de alta calidad en el G8, donde también se abordan problemas conjuntos, se han ganado también confianza y plantean objetivos comunes. Entonces creo que ahí hay una muestra de cómo hacer y que obviamente también se puede tener beneficios siempre articulándonos en lo común y no en las diferencias. Y ese es uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, y así lo planteamos cuando se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como un ministerio que debería cumplir esa función de articulador, como podría ser en este caso concreto del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces creo que hay unas recomendaciones básicas y es trabajar colectivamente para lograr que al final se pueda generar esa confianza que es la que en últimas permite que varias personas se puedan o varias instituciones se puedan comprometer y articular con un objetivo común, que en este caso sería pues contribuir a que realmente se avance en clave de los objetivos de desarrollo sostenible, el caso concreto pues de este objetivo 3, que tiene que ver con muchos aspectos, pero especialmente un tema clave es la disponibilidad de insumos y de productos tanto para la prevención como tratamiento y rehabilitación de los problemas de salud, especialmente el problema asociado pues a las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, que en últimas generan tal vez el mayor efecto en términos de años de vida ajustados por discapacidad y en términos concretos de mortalidad, asociado principalmente pues a las enfermedades cardiovasculares, a lo que es las enfermedades respiratorias, a lo que es en esencia también la diabetes y también lo que puede ser obviamente el cáncer. Entonces creo que esos 4 grupos, por ejemplo, muestran la necesidad de un trabajo articulado para tratar de disponer de productos que contribuyan a mejorar los procesos de identificación, de prevención, de tratamiento y rehabilitación de este problema de salud, de estos problemas de salud, perdón. Muchas gracias, profesor Pedro. Hablando entonces de esta importancia del trabajo intersectorial, hay un asunto muy importante en el cual la Universidad de Antioquia ha tenido una amplia experiencia y es el relacionamiento de la universidad con los territorios. Me gustaría conocer la opinión del profesor Ricardo en torno a esas oportunidades maravillosas pues, que trae esta pandemia en pro a fortalecimiento de lazos de la academia con la comunidad, desde una perspectiva de la microbiología. ¿Usted cómo lo ve, profesor Ricardo? Bueno, yo pienso, directora Marcela y todos, que la pandemia de la COVID va a tener un impacto muy fuerte en diferentes dimensiones de la vida. Eso es innegable, es algo que las Naciones Unidas, diferentes expertos vaticinan con certeza, ¿cierto? Esos efectos podrán ser tanto positivos como en el caso del cambio climático. Por ejemplo, ha habido una reducción importante en la producción, en el transporte de algunos insumos y productos, pero también negativos, con especial foco en lo que se refiere al detrimento de la salud comunitaria, al incremento de las desigualdades debido pues a la desaceleración económica mundial. Pero pensando esto desde la perspectiva del vaso medio lleno, hay 2 cosas para resaltar. Una es que si bien este es un punto de inflexión a propósito de la Agenda 2030, de nosotros depende dirigir nuestros esfuerzos para que COVID
sea un repunte hacia el mundo que queremos y no se convierta en un punto de no retorno. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que si bien pues están ocurriendo y seguirán ocurriendo, sobre todo en el corto plazo, efectos negativos, yo me atrevería a decir, y quizás esto sea un contrasentido, que a largo plazo en todo el tema de salud y sostenibilidad y las áreas disciplinares y curriculares que estamos relacionados con ello, como la microbiología, vamos a tener una ganancia en el balance final. Es decir, si hiciéramos una relación costo-beneficio, creo que el resultado va a ser positivo y ya voy a explicar por qué. Digo que puede ser un contrasentido porque la verdad, para mí, definir, prever escenarios futuros es difícil. Yo usualmente no acierto con qué es lo que va a pasar. Les digo pues que el día que creo que no es necesario llevar sombrillas es el día que más duro llueve, entonces no me siento cómodo prediciendo en medio de una pandemia que además tiene tantas incertidumbres y sabiendo que esto pueda estar siendo grabado, pero me voy a aventurar a decir cuáles pueden ser esos cambios en general para el sector salud. Y para eso yo quisiera ilustrarlo con un poema de Bertolt Brecht que me gusta mucho, se escribió hace ya más de 70 años, pero desde mi punto de vista sigue siendo un texto muy vigente. Su análisis incluso creo que es todavía más pertinente para nosotros en estos tiempos. Escribió Bertolt: existen muchas maneras de matar a una persona. Pueden apuñalarla, negarle el pan, no tratar su enfermedad, condenarla a la miseria, torturarla hasta la muerte por medio del trabajo, empujarla al suicidio, enviarla obligada a la guerra, etc. Y sin embargo, solo lo primero, lo de apuñalarla, está prohibido por nuestro Estado. Hago referencia a este poema específicamente porque creo que esto nos puede dar pistas sobre cuáles son esas oportunidades para nosotros, en general los profesionales del área de la salud. Yo identificaría o señalaría al menos 6. Y voy a tratar de hacerlo a la luz de estos planteamientos de Bertolt. Cuando se habla de un asunto que es realidad en las sociedades actuales, de que no se trata la enfermedad de una persona, pues uno piensa cuál es la oportunidad y al mismo tiempo el deber del sistema allí. Pues que haya un acceso oportuno, con equidad, calidad, ojalá que sea universal a los servicios de salud. Creo que ese es uno de los asuntos que en el mediano y en el largo plazo, en general, mejorarán los sistemas de salud del mundo y espero que también en Colombia. Una segunda oportunidad es que deberá haber mayor efectividad en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades. Esta pandemia ya lo puso de manifiesto, no solo desde el diagnóstico, sino todo el tema de atención y tratamiento. Y una tercera oportunidad es que el modelo de humanización de la atención a los pacientes debe centrarse en eso, en el enfoque de la humanización. Dice más adelante Bertolt, habla de negarle el pan, de condenar a la persona a la miseria, de torturarla hasta la muerte por medio del trabajo. Y cosas como esas se podrían resolver con mayor contundencia a través de un ejercicio pleno y coherente de un verdadero Estado social de derecho, un Estado que proteja realmente al desfavorecido y que privilegie la equidad, no un Estado que mande a la gente sin trabajo ni ingresos, sino un mínimo vital, encerrarse a la casa, a colgar un trapo rojo en la puerta suplicando por comida o a salir a vender aguacates o a cantar rancheras sintiendo que están cometiendo un delito cuando en realidad están vendiendo aguacates y cantando rancheras, es decir, están trabajando y buscando los ingresos que su familia necesita, incluso sabiendo que de paso se están jugando la vida al exponerse a un contagio. Continúa Bertolt en el poema, dice, empujarla al suicidio. Creo que esta pandemia nos ha enseñado la importancia del manejo respetuoso y acertado de la salud mental. Con la llegada de la COVID al mundo, pues se transformó por completo la vida de las personas. Michael Lewis, el Nobel de Química en 2013, dice que el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño con la COVID se hubiera evitado. Entonces,
aislamientos obligatorios, de cuidado extremo del contacto de las personas, el teletrabajo, la educación virtual, según los psiquiatras, han alterado la vida de la gente, no solo porque trabajan o estudian en el mismo espacio físico donde antes descansaban, sino porque las jornadas de trabajo y estudio se han extendido a tal punto que compartir con la familia, dedicar tiempo al ocio, al deporte, todo eso ha desaparecido del mapa. Y con ese nuevo modelo de vida, pues se han incrementado enfermedades y trastornos como la falta de sueño, el apetito, la depresión, la ansiedad, las crisis severas de estrés. Y finalizo con esta parte final de Bertolt, habla de enviar a la persona obligada a la guerra. Creo que ese trámite de los conflictos a través del reconocimiento del otro y no a través de su invisibilización o de someterlo usando la guerra, también es una lección aprendida que nos queda. Entonces, en resumen, las ganancias esperadas que deberán convertirse, por supuesto, ya en estrategias concretas son el acceso a servicios de salud, la prevención, el tratamiento de las enfermedades, un modelo de atención más humanizada, el ejercicio real de un Estado social de derecho, el manejo de la salud mental y el trámite de los conflictos a través del reconocimiento del otro y no de la guerra. Muchas gracias, profesor Ricardo. Y en clave precisamente a esta conclusión que usted hace, nos llega la primera pregunta de uno de nuestros espectadores. La pregunta es de Juanita Arias, quien nos pregunta, y esta va a estar dirigida al profesor Pedro Amariles, ¿cuáles serían los mayores retos a futuro que plantea la pandemia por COVID-19 para garantizar un acceso a los servicios básicos de salud como derecho fundamental en la vida de las personas, entendiendo la situación de nuestro sistema de salud incluso antes de que sucediera la pandemia? ¿Usted qué recomendaciones y qué retos avisora, profesor Pedro? Bueno, yo voy a aprovechar de pronto a hacer algunos comentarios con esta excelente pregunta. Yo creo que uno de los grupos que yo invito a las personas que trabajan pues este tema y que están interesados asociado al ODS 3, que es el grupo de trabajo de carga de la enfermedad y factores de riesgo y lesiones, que casi cada año publica informes relacionados con cómo va este proceso, cuáles son los principales precisamente factores de riesgo para la asistencia humana en general. Y quisiera decir que el primer reto es el tema de la financiación. Yo creo que uno de los aspectos grandes es precisamente cuando uno mira, por ejemplo, este tipo de informes, encuentra que si bien se puede decir que vamos por ahí en una mediana del 60% de cumplimiento de los objetivos, cuando se mira el valor mínimo y el máximo se encuentra esa evidencia de esas desigualdades globales. Entonces, hay países con mínimo de 11% de cumplimiento y otros ya con un 85% de cumplimiento, que muestran obviamente todo lo que hay que hacer en términos de los recursos que se necesitan para que ciertos países puedan realmente avanzar en el desarrollo de ese deseo de contar con servicios de salud, esencialmente con uno de los temas o metas que está dentro de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es la cobertura universal de acceso a los servicios de salud. Entonces, precisamente, yo creo que un reto grande es trabajar mucho en el tema de las desigualdades para que se reduzcan cada vez más, no solamente en nuestros países, sino en general a nivel global, porque lo que es cierto, y eso son parte de las conclusiones que tienen este tipo de informes, por eso invito a que se revisen, es que el futuro es fundamentalmente incierto. Ningún modelo puede predecir plenamente los avances o acontecimientos que podrían alterar el curso del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que está claro es que nuestras acciones o pasividad de hoy establecerán en última instancia cuán cerca puede llegar el mundo colectivamente y no dejar a nadie rezagado al 2030. Entonces yo creo que uno de los retos grandes, fundamentales, es el tema precisamente de lo que se considera como desarrollo humano sostenible. Esas tres dimensiones que cada vez particularmente revisando toda esta información para este tema, me preocupa mucho precisamente el tema de la financiación, porque si bien esas ayudas que dan ciertos países para el desarrollo de la salud, que podría ayudar pues para responder esa pregunta de retos,
que es menos del 1% de lo que se gasta en salud a nivel mundial. Lo cierto es que eso representa casi el 25% de lo que gastan ciertos países para la atención en salud de las personas. Entonces esto, en esencia, el mensaje es que esto es un tema de trabajo colectivo, que si no se logra enlazar, articular, no solamente a nivel de país, sino a nivel global, esa perspectiva de la necesidad de que todos tengamos el mayor grado posible de salud, y que todos tengamos las mejores condiciones de bienestar, no de supervivencia, sino de bienestar. Difícilmente podemos garantizar ese proceso de atención en salud como se plantea por parte de la pregunta. Sin embargo, yo creo que en el término del país, para no quedarnos como tan alejados pues, de la realidad y seguramente lo que uno esperaría cuando hace una pregunta de estas, hay que decir que hay que seguir trabajando como lo mencionó precisamente usted, profesora, cuando dice que hay que hacer pequeños cambios. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho el tema de cómo podemos realmente que este país se centre más en la salud pública y en la atención primaria en salud, porque creo que son esos elementos que en últimas establecen intervenciones costo efectivas y que han mostrado que pueden realmente favorecer que esa carga tan grande en términos de morbimortalidad que tienen, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, puedan en cierta forma minimizarse. Me extiendo un poco en este apartado, que tal vez no lo he hecho antes, pero me gustaría entonces resaltar el tema del trabajo colectivo, el trabajo social, mientras sigamos pensando individualmente en que yo voy a estar bien y sin que otras personas puedan estar bien. Yo creo que hay un problema de fondo que hay que tratar de solucionar, y obviamente esto tiene connotaciones, insisto, y así lo declaré al principio, de tema de un poco de una mirada política de qué se entiende por desarrollo humano sostenible, de qué se entiende por salud, de qué se entiende por bienestar, y que obviamente el Estado como tal seguramente lo debería hacer, pero la realidad es que los recursos seguramente de muchos países, casi el 80% de los países, tienen dificultades importantes por el tema de los recursos. Y entonces en esto hay una constante, inclusive sin pandemia, que los recursos de apoyo para este tema del desarrollo en salud de muchos países ha disminuido en forma importante en los últimos años, a partir especialmente del 2017, porque parte de esos recursos, pues obviamente provienen de un país como Estados Unidos, que por su política actual, pues obviamente ha centrado su acción en disminuir ese tipo de apoyos. Entonces hay una preocupación muy grande mientras no se vea esto como un problema global, porque obviamente en últimas esto afecta a las migraciones y esto afecta fundamentalmente lo que puede ser la existencia de la especie humana. Si no se mira y se trabaja por mejorar esas condiciones colectivamente, que todos lleguemos, no que llegue el 15 o el 20% de los países, como por ejemplo en este momento no podría establecer, sino que sean todos los países, difícilmente realmente se podrá tener mejores condiciones como tal. En nuestro país obviamente trabajar mucho el tema de lo que establece la legislación, porque está la normativa, hay una ley que establece claramente que el modelo de atención de este país es la atención primaria en salud, y cómo se deben dar esos procesos de atención. Sin embargo, cuando uno mira los desarrollos realmente, a pesar de los esfuerzos, son pocos, y esto tiene que ver precisamente con esa mirada aislada de la salud, como si no dependiera de otros sectores, y ahí la importancia, insisto, que tenemos como académicos de hacer propuestas concretas que busquen fundamentalmente articular esas capacidades que pueden tener normalmente tantos ministerios que existen en este país y que seguramente tienen que ver mucho con la salud. Insisto que me he pasado del tiempo tal vez en esta pregunta, pero hay algunos elementos que desde el punto de vista académico muestran que si no hay un cambio en ese sentido de ver esto un problema global, seguramente los avances como tal al final no se darán, porque lo cierto es que la mayoría de los países necesitarían un grado de desarrollo muy distinto, muy superior al que tiene en este momento para alcanzar realmente esa meta de objetivos de desarrollo sostenible. Dicho de otra forma, esto más o menos un 60-70% de los países con sus condiciones actuales no alcanzarán
si esto sigue como va, los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el tema de salud, en términos especialmente de cobertura, donde hay países universales, donde hay países que tienen escasamente el 20, el 25% de cobertura, por mencionar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro Mariles, su intervención absolutamente interesante, así que no importa que se haya pasado, fue un deleite escucharlo. Y bueno, acá ya nos llega otra pregunta muy interesante y va dirigida al profesor Francisco y que de alguna manera retoma un aspecto muy importante que el profesor Ricardo expresó, y es esos cambios en la cotidianidad de las personas. O sea, ya estamos socialmente aislados, ya nuestra vida es predominantemente virtual, y entendiendo que el deporte, la recreación y el esparcimiento es algo tan fundamental para el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿Cómo ve usted, profesor Francisco, que se puede abordar esto con la actual pandemia, sabiendo que todavía nos queda un tiempo de tener estos cuidados extremos que estamos teniendo? ¿Cómo abordarlo? Incluso la pregunta está encaminada de cómo lograrlo, entendiendo que los espacios de recreación están completamente restringidos, incluso al interior de la universidad. Y sabiendo además que esto es fundamental para que la gente esté contenta, tranquila y se pueda recrear y pueda poner su mente, ¿cierto?, en otros asuntos y por supuesto beneficiarse del deporte. ¿Qué experiencia usted ha tenido de fomentar el deporte y la actividad física a través de la virtualidad? ¿Cuáles han sido esas ganancias, pero también esos retos? Y usted como avisora que se pueda impulsar la actividad física y la recreación en los próximos tiempos, sabiendo que nos está cogiendo ventaja el sedentarismo y este nuevo estilo de vida. ¿Cómo lo ve? No es una pregunta fácil, ¿cierto? No, yo lo primero que yo quisiera es rescatar las palabras de Ricardo. Yo creo que si en este escenario hubiesen estado los políticos de este país, escuchando la reflexión que nos hace Ricardo a través de ese poema, yo creo que podríamos cambiar el contexto de nuestras localidades. Yo sí creo que viene pasando algo y lo hemos visto en diferentes gobiernos, lo que acaba de pasar con el proceso electoral en Estados Unidos, la alianza que tuvo en su momento el gobernante de ese país con el de Brasil, ¿cierto? Y creo que está pasando por un discurso donde nos regalan miedo para vendernos seguridad. Yo creo que hay que buscar un equilibrio real entre lo que significa el tema de la salud y de la economía. Y lo llevo a esos términos económicos porque efectivamente lo que está pasando con nuestro sector ha trastocado este espacio. Yo creo que la universidad no puede desestimar, no puede dejar la bandera como mediadora con el sector político. O sea, hoy el poder de influencia que nosotros tenemos y que lo expresaba muy bien Pedro ahorita con la alianza que ha desarrollado la universidad a través de la estrategia de universidad, empresa, Estado, no podemos declinar en ninguno de los sectores. O sea, somos nosotros los que tenemos que ayudar a formular las nuevas políticas públicas para el sector, para cada uno de los subsectores. Y en este caso yo quiero tocar el tema con el Instituto de Educación Física, por ejemplo. Nosotros efectivamente hemos venido acompañando instituciones como el INDER, como Indeportes Antioquia, como al Ministerio, en estos debates, que no son fáciles, como tú lo estás planteando, Marcela, porque implementar políticas públicas del orden nacional para que sean acogidas en el desarrollo de lo local es muy difícil, inclusive en las propias realidades que nosotros tenemos. No, en nuestras ciudades existe una estratificación social, una forma, un mecanismo, o sea, no podemos desarrollar con el mismo rasero, y esto tiene que ver con lo que tocaba Pedro también, con la disposición de recursos, lo que sucede en un gimnasio de alta gama como un Bodytech a lo que puede suceder en un gimnasio barrial. No es lo mismo desarrollar una estrategia de intervención en actividad física en una institución de educación superior que tiene los recursos como lo puede tener la Universidad de los Andes o el Rosario, a lo que tiene hoy la Universidad de Antioquia en términos de disposición de bioseguridad.
Entonces, yo creo que son realidades que hay que manejar de manera pausada, también de manera responsable y leyendo lo que es el comportamiento epidemiológico de la ciudad. O sea, yo creo que lo que ha hecho nuestra universidad en términos de hacer una restricción de los espacios obedece también a una medida responsable en términos de medir sus capacidades de atención de cualquier eventualidad de la epidemia. Creo que es importante también pensar en ese equilibrio del que hablábamos ahora, ¿cierto? El equilibrio entre la salud y el tema laboral. Los trabajadores y los empleadores, incluidas las familias, tienen que estar protegidos frente a los riesgos sanitarios que conlleva la COVID-19. Deberían entonces implementarse también medidas de protección en los lugares de trabajo, en las comunidades, en fortalecer las existentes que de todos modos todos estamos haciendo esfuerzos. Va a llegar un momento en que la presión social nos lleve a nosotros, inclusive como universidad, a que tengamos que abrir las puertas. Esto no se puede hacer, como lo expresa muy bien Pedro, sin las inversiones públicas de gran escala. Yo creo que hoy nuestra universidad y muchos de nuestros territorios no tienen los recursos para apropiar de una manera segura los retos que se nos están imponiendo. Pero también, de otro lado, yo creo que tenemos que hacer seguimiento a los efectos directos e indirectos de cada intervención. O sea, hemos visto las medidas que ha tomado el gobierno nacional, el gobierno local, para darle salida a los picos económicos que se han manifestado. Vemos cómo la gente se volca a un centro comercial a buscar una rebaja por un día sin IVA y a los 15 días tenemos un pico epidemiológico importante. Entonces yo creo que esto hay que ser prudentes, hay que mantenerlo y en términos de nuestro sector, yo creo que tenemos que sí insistir y no desfallecer en estrategias de promoción desde la virtualidad como lo hemos hecho nosotros hasta el año pasado en nuestras escuelas de iniciación y formación deportiva en la Universidad de Antioquia teníamos 3.000 personas y para nosotros es una hazaña que hoy tengamos 650 personas pagando actividad física virtual. O sea, esto es una hazaña para nosotros como Universidad de Antioquia de que hubiésemos podido mantener familias enteras en torno a la actividad física. Y ahí no vamos a desestimar ningún esfuerzo porque tenemos que seguir haciendo. La gente ha empezado a tener conciencia de que una forma de proteger la salud física y mental de cada uno de los miembros de nuestras familias es a través de la actividad física. Así que es un llamado a la prudencia, pero a no desfallecer en los esfuerzos. Muchas gracias, profesor Francisco. Hay dos preguntas. Bueno, una va a estar direccionada al profesor Ricardo y la última va a ser para todos, para cerrar este conversatorio tan interesante, que nos podríamos quedar mucho tiempo en una reflexión eterna, pues porque este tema da para mucha tela por cortar. Profesor Ricardo, usted en este liderazgo, pues la Escuela de Microbiología ha tenido un liderazgo enorme, como usted lo plantea, en toda la capacidad diagnóstica de la COVID-19 en la actual pandemia. ¿Usted cómo ve esa articulación entre la investigación y la innovación? ¿Por qué lo considera importante y cuáles son esas oportunidades o retos que tenemos frente a esa articulación que es fundamental en este momento para nuestra sociedad? Bueno, las oportunidades son muchas. Yo a raíz pues, de este asunto he venido pensando mucho más como en la perspectiva del optimismo de lo que sí se puede hacer y bueno, creo que las posibilidades son muchas, posiblemente infinitas y si pensamos la innovación en un sentido amplio, no solo lo tecnológico tradicional, sino también, por ejemplo, lo social. Creo que básicamente se pudiera resumir esto en la posibilidad de repensarnos y de cambiar, que es la esencia también de la innovación, no el cambio por el cambio y que se introduzca algo nuevo, sino que esté orientado a una mejora, a que se traduzca en una utilidad concreta para la sociedad. Yo creo que, sobre todo en Latinoamérica, nosotros nos inclinamos de manera natural hacia una lógica reformista. Todo o buena parte de lo que consideramos que está mal
lo reformamos. Tomamos la política del gobierno anterior, desconocemos los aciertos y las lecciones aprendidas en periodos pasados. En términos generales, pienso que no soy amigo de los enfoques reformistas y sin embargo diría que en este caso particular lo que debemos hacer es una reforma estructural. Varias cosas. Lo primero es que es necesario reforzar la resiliencia de los sistemas de salud para frenar la expansión del virus, para instalar también mayores capacidades para el futuro ante otros fenómenos epidemiológicos. Responder a esa necesidad es imprescindible, es urgente, es ineludible. Discúlpenme si suena excesivo, pero es esa precisamente mi intención. Es necesario contar con mayores recursos para apalancar la financiación y, en consecuencia, todo el funcionamiento del sistema de salud colombiano. ¿Cómo hacerlo? Concretamente, pues yo no sé si vía impuestos, conteniendo gastos, financiando a través de alianzas público-privadas, gestionando recursos por cooperación internacional. No sabría responderlo en este momento. Eso habría que analizarlo a la luz de las posibilidades financieras del país y seguramente de la orientación política de los gobiernos de turno, pero de algún lado tendrá que salir esa plata. Una segunda oportunidad es que debemos tener un sistema de protección social distinto, uno que garantice el acceso a la salud, a una salud universal, gratuita, con equidad, de calidad, con todos los atributos que exige nuestro marco normativo, que promete nuestra Constitución, con el modelo de atención que merecemos los colombianos. Ese sistema de protección social debería ser capaz de responder a estas caídas impensadas, precipitadas, súbitas, como sea que ocurran, a través, por ejemplo, de la renta básica, de algún mecanismo que garantice ese ingreso mínimo del que se ha venido hablando y que vaya más allá de la ley 100, que se enfoque en las poblaciones con mayor vulnerabilidad que nos ha mostrado la pandemia, lo necesitan más. Una tercera oportunidad es la de reforzar la gestión del talento humano y en general de los recursos físicos críticos para hacer frente a la pandemia. Desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando la problemática laboral del sector salud y esta pandemia pues le dio visibilidad ante toda la sociedad, las maneras irregulares de contratación, la carencia de trabajos laborales permanentes, la tercerización, las demoras, los rezagos en los pagos, todo eso viola lo estipulado en la Ley Estatutaria de Salud que protege y debería proteger el trabajo digno en el sector. Lamentablemente persisten todos los problemas y no es lógico cuando el personal de salud ha demostrado con creces su compromiso con su trabajo, incluso a expensas de su propia vida. Miren, como ejemplos, el caso de un médico en Chocó que murió de COVID cuando le debían 5 meses de salario, o el del hospital de Valledupar que tiene deudas salariales con sus empleados de más de un año. Algunos podrían decir incluso que la situación ha empeorado porque hay casos de disminución de salarios, de suspensión de contratos laborales. En algunas partes durante semanas no dispusieron para los trabajadores los elementos de bioseguridad y obviamente pues sí reclaman, sancionan o despiden. Pese a que se creía entonces que el sistema de salud se basaba en las instituciones, tanto las gubernamentales como las directas de prestación de servicios de salud, esta pandemia nos ha mostrado que aunque existan los ladrillos, los equipos, los mecanismos administrativos que se quieran, sin el talento humano que los maneje, pues de nada eso sirve. Y todo el tema de formación y cualificación del talento humano en salud también es clave y allí pues jugamos un rol muy importante las universidades. Una cuarta oportunidad es profundizar la cultura del cuidado de sí, reforzar las medidas que deben tomar o debemos tomar los ciudadanos. Eso es algo irrenunciable para evitar el contagio, independiente de que existan aislamientos obligatorios o no, permanentes o temporales. Algunos podrían no tener acceso a la vacuna porque se demora, porque no es efectiva en todos los casos, porque por decisión propia no la van a recibir. Entonces se requiere un trabajo de transformación de nuestra cultura, de los patrones de comportamiento, de los rituales de celebración, pues para que de fondo se disminuya el riesgo de contagio. Una quinta oportunidad es la de coordinar y promover internacionalmente la fabricación y la distribución de equipo médico esencial,
desinfectantes, productos de higienización, máscaras, respiradores, los reactivos, los equipos, todos los insumos que se requieren para diagnóstico. Esto más allá de la cooperación en materia de vacunas y de lo terapéutico. Una sexta oportunidad es la de llenar los vacíos del liderazgo. Hoy en día tenemos líderes que son negacionistas de la COVID, del cambio climático, son líderes globales que usan maquinarias de desinformación que tienen efecto en las personas, y así es muy difícil responder ante ciertas alertas, y por eso muchas veces actuamos y tomamos decisiones colectivamente que son incluso contrarias a la ciencia, porque le creemos al líder político que termina convirtiéndose en un líder de opinión y de toma de decisión. Una séptima oportunidad es la de invertir en ciencia y tecnología. Allí países como Colombia necesitamos mayor independencia de insumos. En el caso colombiano, nuestra gran deficiencia consiste en que somos dependientes de tecnología extranjera. Por ejemplo, para enfrentar a COVID fue necesario importar reactivos para el diagnóstico, tuvimos que traer ventiladores, equipos de bioseguridad, y como no somos un país que produce vacunas, pues también estamos dependiendo de la importación de esas vacunas. Nuestro gran problema es entonces de limitación tecnológica, no de capacidad humana. A la ciencia y a las universidades se les exige mucho, pero se les invierte muy poco, y ante esa dependencia de tecnologías extranjeras es necesario invertir y fortalecer nuestra propia creación científica, producir nuestros reactivos, las vacunas, ojalá. Hay que apoyar decididamente, no solo de palabra, las instituciones científicas, los grupos de investigación, los centros de innovación dedicados a estos estudios, por ejemplo, en las universidades. En otras palabras, hay que impulsar a través de la ciencia herramientas propias para enfrentar casos como la pandemia, y así no depender de los que desarrollan esto en el exterior. Y en esto es la Universidad de Antioquia, con el Protocolo Colombia, con el proyecto de inteligencia enzimática, igual que otras universidades en el país, pues hemos dado pasos importantes. Y una octava oportunidad es que es necesario comprender y enfrentar el virus no solo desde la perspectiva de una pandemia, sino de una sindemia. Hasta el momento, aunque cada país ha adelantado acciones distintas, con resultados también diferentes, ha primado la perspectiva epidemiológica clásica, con las cuarentenas que se usaban desde la Edad Media. Ha habido cierre total de la economía, suspensión de clases, distanciamiento. Insisto, se ha operado con la perspectiva epidemiológica clásica. Sin embargo, la COVID es mucho más compleja. Una publicación que se realizó el año pasado en la revista The Lancet, donde participaron 40 expertos, acuñó el término de sindemia global para referirse a 3 pandemias específicamente: la de obesidad, la de malnutrición y la de cambio climático. La sindemia es un concepto que combina palabras como la sinergia, que hace referencia a la cooperación de acciones, la potenciación de resultados, y a la pandemia, que como sabemos es una enfermedad epidémica que se extiende a varios países. En una sindemia se reconoce que además de lo biológico, las condiciones sociales y ambientales, esos determinantes sociales, aumentan la vulnerabilidad de las personas a 2 o más enfermedades. En este caso, además de la COVID, el cáncer, la diabetes, la obesidad, las cardiopatías. Esas comorbilidades que conjuntamente con la COVID atacan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. En Estados Unidos, por ejemplo, si eres pobre y adquieres COVID-19, tienes el doble oportunidad de morir, y en general en el mundo se ha evidenciado que el impacto es mayor en niveles socioeconómicos más bajos. En consecuencia, las enfermedades que forman una sindemia necesariamente deberían abordarse no solo desde una perspectiva epidemiológica, sino también antropológica. Y por eso es que es importante nombrarla y entenderla distinto, porque esto podría cambiar radicalmente la estrategia. No se puede pensar en luchar contra la COVID si no se lucha contra lo otro complementario que no es contagioso, como esas enfermedades que mencionaba. Es decir, hacerle frente a esas otras enfermedades pues nos permite también hacerle frente al virus y al contexto social en el que ese virus está propagando y potenciando. Después de pues, dicho este contexto, lo que estoy señalando es que deben eliminarse las estructuras que se comportan como barreras de acceso a la salud, no solo de atención a la salud,
sino en asuntos más específicos. Por ejemplo, levantar las barreras para acceder a una dieta adecuada o acciones concretas como diseñar políticas y programas para revertir las desigualdades. Si no lo hacemos, la sociedad no estaremos seguras frente a la COVID, incluso aunque tengamos vacunas, esas vacunas seguramente no van a ser efectivas. Y una última oportunidad, y con esto cerraría, es que es necesaria una mirada transdisciplinar alrededor del tema. Mientras que se requieren herramientas como la epidemiología, es necesario que eso converse con la sociología, con la economía, las matemáticas, la ingeniería para entender modelos de progresión del virus, minimizar las consecuencias. Estamos observando peleas entre disciplinas y también al interior de las disciplinas. Hay una tensión muy fuerte entre salud y economía, por ejemplo, en relación con las medidas de encierro, y eso ha generado unos debates fuertes, y cuando uno entra a revisar argumentos, por ejemplo, incluso de epidemiólogos del Imperial College y de algunas universidades, encuentra que hay recomendaciones distintas, diametralmente distintas, en relación con el aislamiento. Ahí es clave identificar puntos de encuentro que armonicen esas visiones distintas y nos posibiliten como sociedad construir acuerdos y acciones más contundentes. Básicamente, yo pensaría que todo esto son oportunidades que nos deja COVID y que debemos emprender. Gracias, profesor Ricardo. Muy interesante. Ya tenemos muy poco tiempo y nos hacen una pregunta que me parece muy bonita, y es: como personas, nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para contribuir al cumplimiento del objetivo número 3? Es bonito porque de alguna manera pues hemos hablado acá de la importancia del trabajo interdisciplinario, del trabajo interseccional, sectorial, perdón, también de, o sea, de impacto, la política pública, pero todos son estos actores muy externos que por supuesto toda la validez en todo lo que mencionamos hoy, pero como individuos, en nuestro propio entorno, ¿qué podemos hacer? Y esa es una de las preguntas que nos hace uno de los asistentes. Nosotros, ¿cómo podemos generar pequeñas transformaciones y cambios en un momento histórico como el que estamos viviendo? Y para esto, solo 1 minuto de tiempo para una respuesta contundente de parte de cada uno de ustedes tres. Entonces, empecemos con el profesor Pedro, así, brevemente. Bueno, yo lo que digo es que son los hechos y no las palabras los que realmente dicen lo que uno es. Yo creo que uno tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, especialmente en el campo, en la situación en la cual estamos nosotros en este momento de ser profesores universitarios. Yo creo que hay que promover mucho el tema de la solidaridad. Yo creo que el tema de la solidaridad y de la equidad, entendiendo la equidad con darle a cada quien, que todos somos distintos y necesitamos algo distinto, es fundamental. Yo creo que el tema de lo que son los estilos de vida saludables, yo creo que tenemos que trabajar mucho con el ejemplo y en esencia dar muestras de ese trabajo articulado para solucionar problemas, trabajando no solamente entre nosotros mismos, sino con la comunidad. Yo creo que el tema del trabajo articulado es fundamental, y uno necesita, y así lo he dicho también en algunos momentos, un poco más estructurado, de que hay que articularnos en lo común, en las necesidades y no en las diferencias, porque realmente cuando uno se articula en lo común puede perfectamente desarrollar, crear cosas muy interesantes, soluciones, y sobre todo aportar en ese sentido del trabajo solidario. Yo creo que tenemos que favorecer mucho en nuestros estudiantes, especialmente con las personas que interactuamos, el tema de que para que todos estemos bien, todos debemos estar bien, así se suene redundante. Si yo estoy bien, pero la mayoría, casi un 70-80% de la población del país o a nivel mundial está mal, seguramente yo creo que no podemos sentirnos que estamos bien. Entonces es un tema de solidaridad, de trabajo en equipo muy fuerte, y obviamente de dar esos pequeños resultados trabajando articuladamente, no solamente pues entre nosotros, sino también con la comunidad, como plantea nuestra política de responsabilidad social universitaria, que siempre aprendemos de ese relacionamiento con el medio externo, que precisamente es ese relacionamiento el que genera opciones de mejora a lo que hacemos, y sobre todo el hecho de que todo lo que hacemos tiene un efecto. Todo lo que nada de lo que nosotros hacemos
es neutro y al final genera un efecto, y por eso la importancia de que trabajemos mucho en clave de mostrar con las acciones, no solo con las palabras, lo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, profesor Pedro. Un minuto para el profesor Juan Francisco. Sí, yo quisiera que no perdiéramos de vista que muchos de los que estamos en este auditorio en este momento somos docentes universitarios y la gran mayoría de una universidad pública. Y eso nos lleva también a precisar de no perder la condición de funcionarios públicos. Y es la responsabilidad justamente a la que alude Pedro que tenemos nosotros con la sociedad. Yo creo que además de enfocarnos no solamente en los problemas, también deberíamos de pensar en los recursos y las capacidades que tenemos nosotros en lo personal, pero también en lo institucional. O sea, cada una de nuestras dependencias hoy tiene mucho que aportarle a la sociedad. Tenemos la posibilidad de ampliar las capacidades y por lo tanto yo creo que esto representa un reto para poder conseguir un nivel de funcionamiento que se extienda, que cobre importancia en las conductas de las personas para mejorar las formas de relacionarse también en unos entornos más saludables. Yo creo que hay un tema que no podemos desaprovechar y es esa interconexión que hoy tenemos con el mundo. Estamos captando información que de alguna manera tenemos que bajar a otros que no tienen la posibilidad de relacionarse en la forma en que nosotros lo hacemos de manera cotidiana. Yo creo que es sumarnos en las palabras que plantea Pedro de solidaridad, pero en este caso de una solidaridad de profesionales que tenemos hoy un privilegio de tener acceso a una información donde muchos no pueden llegar a ella y que tenemos que transmitírsela a la sociedad. Gracias, profesor Francisco. Profesor Ricardo, brevemente, un minuto. Yo creo que los aportes y lo que pudiéramos hacer depende del rol que tengamos dentro de la sociedad, pero algo que podemos hacer todos, independiente de esa posición y que le podemos compartir a todos los demás, podrían ser tres cosas. Una, esto es un problema global que nos involucra a todos y difícilmente alguien con acciones aisladas o locales o desarticuladas va a generar el impacto global que se espera. Entonces, atendiendo pues como a lo que ya nos vienen contando los profesores Pedro y Francisco en sus discursos, pues tener toda la disposición a sumar capacidades y voluntades. Eso sería lo primero. Lo segundo es que hay acciones muy puntuales. A medida que avance la pandemia se tendrán inevitablemente que ir flexibilizando las medidas de aislamiento y demás, y a medida que se flexibilicen esas medidas, mayores deberán ser los controles que cada uno de nosotros desde nuestra casa y lugar de trabajo ponga. Entonces, seguir esas indicaciones sencillas, lavarnos las manos, usar tapabocas, no estar ojalá a menos de 2 metros de otra persona, no frecuentar lugares concurridos, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y lo tercero, que me parece muy importante, es no reproducir información sin antes verificar la fuente y la fidelidad de esa información. Eso puede generar desinformación, pánico, hacer que la gente tome medidas contrarias a las convenientes. Serían esas tres cosas. Bueno, excelente, ¿no? Este fue un conversatorio muy interesante. Quiero agradecerles en nombre de la Universidad de Antioquia y, por supuesto, a la Unidad de Innovación por haberme dado el privilegio de moderar este espacio, las intervenciones tan significativas, profundas, importantes. Así que a cada uno de ustedes muchísimas gracias, a cada uno de ustedes que nos permitieron entrar en sus hogares y por supuesto capturar este instante. Sabemos que había un partido de fútbol en simultánea en este momento, pero escuchando y se nos fue la profe, parece, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos los profesionales. No, en primera medida, qué lástima que se nos fue. Muchísimas gracias. ¿Te fue a ver el partido, Sebas? A terminar. No, muchísimas gracias a la profe, que moderadora de lujo, eso les estaba diciendo ahorita, qué moderadora de lujo. Ricardo, qué buenos aportes, profe Francisco, lo mismo, y por supuesto el profe Pedro, qué bueno tenerlos por acá. De verdad que excelente espacio.
Qué bueno que todos se quedaron hasta el final, los que no estábamos compitiendo, como decía la profe, contra la Selección Colombia, no es cualquier cosa. Así que a todos muchísimas gracias, no irnos sin antes volver a agradecerle a la Fundación Universidad de Antioquia por el apoyo para la realización de estos espacios y a las universidades que en conjunto también los estamos realizando. Invitarlos pues para mañana el webinar a las 11 de la mañana. Recuerden, seguimos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Mañana vamos a tener hambre cero, fin de la pobreza y reducción de las desigualdades. Repito, con Ana Alarcón, con Olga, Lucía Romero y Natalia Garay. Ya la información debe estar también en sus correos. Y también en la tarde, el día de mañana, terminaríamos con el último webinar, que sería el webinar de alianzas. Listo, ahí tendríamos a Florencia Iribarne desde Argentina, a Javier Suransky también desde Argentina y a Salvador Villaseñor desde Zapopan, México, con mucha experiencia, con mucho trabajo sobre los ODS. Así que nada, están todos cordialmente invitados. Profe Francisco, profe Ricardo, profe Pedro y profe Marcela, mil y mil gracias, y a todos ustedes por acompañarnos. A ustedes muchas Mil gracias. gracias. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Muchas gracias, Lo mucha mismo. salud. Feliz noche. No, Hasta luego. Salud y bienestar, mucho DS3. Eso. Vale, profe, va para esa. Un abrazo. Solidarios, solidarios. Chao, chao. Chao, Feliz chao. día. Listo.